7, 6, 5, 4. Muy buenas tardes a todos. Nuevamente nos encontramos en los jueves de Antropoceno. Este lugar que todos esperamos que llegue la hora de las 7 de la tarde para encontrarnos aquí, o aquellos que no están en forma presencial, poder verlo grabado a partir del día siguiente en nuestro canal de YouTube. Como siempre, tenemos muchos temas para tocar y la metodología de Antropoceno es conversar con un invitado, nos exponga una idea y al cabo de unos minutos abrir el debate y poder intercambiar ideas. Hoy tenemos de invitado a Pablo Servi. Pablo, si estás disponible, te presento y podemos comenzar con el encuentro. Sí, buenas tardes, Javier, acá estamos. Bueno, les cuento alguna pequeña biografía de Mario Pablo Servi, un hombre que nació hacia octubre del 71, o sea, estamos a poquitos días de su cumpleaños número 50, ¿no? Si mal no me hace las cuentas. Casado con Carla, 2 hijos, Franco y Macarena. Nació en la ciudad de Neuquén y vive actualmente en Neuquén. Es colega nuestro, ingeniero agrónomo, y también realizó posgrados en Administración de Empresas y en Agronegocios en nuestra querida Facultad de Agronomía, la UBA. Es miembro del directorio de la empresa Mario Servi e Hijos Sociedad Anónima. Ustedes habrán consumido productos de esta familia, empresa familiar que se dedica a la producción, empaque y comercialización de frutas frescas, principalmente de pepita y de carozo. Allá entre el 2015 y el 2018 presidió CAFI, que es la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados. Del 18 al 19 coordinó el equipo técnico de producción y desarrollo económico de Cambiemos Neuquén, y en 2019 estuvo como candidato a senador en Juntos por el Cambio. Él siempre ha realizado funciones en distintas instituciones. Fue miembro fundador del board de Endeavor Patagonia, participó de las negociaciones bilaterales entre Brasil y Argentina representando la provincia de Neuquén, donde se logró la reapertura del mercado de Brasil para manzanas y peras allá en el 2002, mediante la implementación del sistema de mitigación de riesgo, el cual se encuentra vigente actualmente. También ha participado en el Consejo de Administración de FUNVAPA, que es la Fundación Barreras Zoofitosanitaria y Patagónica, representando obviamente a Neuquén entre el 2002 y el 2004. Participó del Consejo Consultivo Nacional del SENASA en el 2018, director del Centro PYME ADENEU 7 años entre el 2018 y 2015, y consejero en el Consejo Regional de Patagonia Norte del INTA. Hoy día es miembro del Consejo de Administración del CIATI y es miembro de la Comisión Directiva del Consorcio de Riego Tratayen, que fue fundador de uno de estos lugares. Y como si esto fuera poco, se está postulando al Congreso de la Nación como diputado por Cambiemos Neuquén, Cambia Neuquén. Actualmente está desarrollando proyectos de puesta bajo riego para nuevas superficies en la provincia de Neuquén, algo muy interesante, Neuquén y Río Negro, mediante la empresa Agrospe, de la cual es una de las propietarios. Y como dicen que un hombre debe tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro, en mayo del 2021 presentó el libro Futuro, de su autoría, en el cual plantea el potencial y desarrollo de Neuquén y constituye una visión de un futuro posible. Inspirados en este tema, es que lo convocamos hoy para charlar en Antropoceno. Así que te damos la palabra, Pablo, y bienvenido a este encuentro. Bueno, muchas gracias, Javier, y a todos los que están presentes en esta videoconferencia. Como bien decías, vengo de la actividad privada toda mi vida. Hasta ahora nunca cobré un sueldo del Estado, así que estamos invictos en ese sentido y buscando, sí, cómo involucrarnos, cómo ver de transformar la realidad, ¿no? Porque la verdad que estando desde la actividad privada trabajamos siempre en crear empleo, en generar actividades y una empresa que logramos potenciarla en una actividad como la frutícola que es muy difícil y logramos crecer inclusive los años más complejos de la actividad. A mí me tocó estar mucho tiempo a cargo de la producción dentro de la empresa, donde mi padre que era quien llevaba adelante la empresa y
y básicamente también era quien estaba muy involucrado en la producción. Falleció cuando yo tenía 26 años, hacía muy poco, 3 años que me había recibido de ingeniero agrónomo, así que me tocó hacerme cargo de ese área y bueno, la tomé en su momento. Teníamos algo de 550 empleados en el área que me tocaba y hace unos 2 años que me abrí del día a día de la empresa, la entregué con casi 1.200, ¿no? En temporada de cosecha, así que logramos un crecimiento importante y bueno, y también salir un poco de lo que es un commodity, ¿no? Lo que uno considera normalmente que la fruta es un commodity. Logramos imponer una marca, trabajar todo un proceso de diferenciación que creo que es importante y hoy se ven los resultados, ¿no? En el sentido de precio de mercado, en continuidad y en el potencial que hay, pero básicamente con un trabajo de mejora varietal, de implementación de tecnología y de posicionamiento de marca, que creo que es algo interesante cuando uno puede descomoditizar un producto, ¿no?, agrícola. Así que en ese sentido hemos trabajado mucho durante mucho tiempo. Y Inclusive, Pablo, si no leí por ahí, también fuiste miembro CREA o armaste un CREA en el norte de Patagonia, ¿no? Sí, por una actividad ganadera, un proyecto que desarrollé de feedlot y cría intensiva bajo riego, y bueno, para mejorar armamos un grupo CREA donde interactuamos 7, 8 proyectos importantes que hay en la Nor Patagonia, y bueno, después intentamos trasladar la metodología CREA a la fruticultura y no logramos ese objetivo, ¿no? Nosotros también en su momento trabajamos mucho con Cambio Rural, con los productores que nos proveían a la empresa. Financiábamos el ingreso a Cambio Rural como una forma de mejora y la verdad que fue una experiencia muy interesante en su momento, ¿no? Y yo creo en el asociativismo y sobre todo en actividades como la nuestra, que no hay libros que te digan cómo hacer, cómo mejorar. Creo que los desarrollos colaborativos, en la medida que haya ida y vuelta, son muy importantes, ¿no? Yo soy medio pícaro y te di el pie porque nos tenemos invitado a Guillermo Bernaudo, Willy Bernaudo, que te conoce, miembro CREA, y también me ha hablado muy bien de vos. Así que bienvenido también, Willy. Bueno, adelante, Sí, Pablo. Guillermo, un amigo, y bueno, cuando hemos estado que él ha estado en la gestión y bueno, me tocó estar en la Cámara Frutícola, fue un gran gestor de la ley de emergencia frutícola, que creo que fue un gran salvavidas para la actividad frutícola, ¿no? Me acuerdo bien la rural cuando estábamos medio desahuciados y él me dijo, va a salir, así que la verdad que agradecido con esa gestión, que fue muy importante para la actividad frutícola, sobre todo el componente de mano de obra que tiene la actividad nuestra. Y ahí es donde viene la instancia que participé de la Cámara Frutícola, buscando uno desde la empresa, uno puede transformar o puede hacer que lo de uno funcione, pero uno se encuentra en un entorno que lo condiciona y mucho, ¿no? Entonces, ahí me involucré y como presidente, mi padre había sido presidente de CAFI, uno de los primeros, la Cámara de Fruticultores Integrados, que engloba la actividad frutícola en la Nor Patagonia de manzanas y peras. Después también mi hermano había sido en algún momento, y en un momento que estaba complejo me ofrezco. La verdad que me decían que era una locura meterme, pero bueno, me involucro a fin del gobierno del kirchnerismo, ¿no?, en el 2015. Así que asumo la conducción de la Cámara, también buscando cómo modificar la realidad de la actividad, ¿no?, de alguna manera, porque uno no deja de estar en un entorno que lo condiciona, y ahí, bueno, avanzamos en algunas cuestiones, pero también tenía un colaborador que me hablaba de la regla del 70-30, ¿no?, de esto que el 30% es lo que uno puede hacer dentro de su empresa o de la cadena, y el 70% lo hace el entorno en donde uno se maneja, ¿no? La presión fiscal, la infraestructura, esto que hablaban de los mercados, las regulaciones, o la mochila que nos ponemos a la hora de exportar, ¿no?, que tenemos el famoso costo argentino, o que pagar aranceles de ingreso en muchos países. Y entonces ahí fue donde, sumado a una etapa de mi vida que uno busca cómo devolver lo que la Argentina me ha dado a mí, o la región también a mí y a nuestra familia, ¿no? Así que me empiezo a involucrar a trabajar en política de la mano de Pechi Quiroga, que era intendente de Neuquén Capital y la campaña gobernadora, y ahí integro un equipo técnico donde hicimos trabajamos un diagnóstico de la provincia de Neuquén, que creo que es lo importante cuando uno quiere plantear un proyecto, un desarrollo, es tener un buen diagnóstico, y a partir de ahí, caminando la provincia, reuniéndonos con instituciones, avanzamos en un diagnóstico que
que quería presentárselo de alguna manera. La verdad que estamos con bastante actividad de campaña, pero bueno, tengo una presentación armada que me gustaría mostrarle esta parte para después continuar con lo otro que venía. Dale, te propongo entonces que nos presentes esto, expones un ratito y después abrimos los micrófonos para hacer intercambios. A ver qué... Con los tres puntitos. Está. No, con la flechita, perdón, con la flechita. La flechita sí, pero para abrir... Puede ser toda tu pantalla o una ventana, lo que te guste Una más. ventana. Toda tu pantalla puede ser o una ventana si ya tenés abierta el archivito. Empezamos de atrás para... Ahí está. Ahí se ve la tapa del libro Futuro. Perfecto. Sí. Pero el diagnóstico básicamente con la estructura FODA, ¿no? Pero básicamente formamos un grupo de más de 35 profesionales comprometidos con una característica importante, que ninguno de ellos aspiraba a un puesto en el Estado, sino que cómo colaborar desde afuera y plantear la visión, lo que fue interesante. Y ahí empezamos con la fortaleza, ¿no? de nuestra provincia, que contamos con Vaca Muerta, que es la segunda reserva de gas no convencional y la cuarta de petróleo en el mundo, que es algo muy interesante. Por un lado es una gran bendición, pero también la famosa bendición del recurso, ¿no? Que creo que en algunos casos también eso se traslada, muchas de estas cosas se trasladan a Argentina, ¿no? La disponibilidad de recursos naturales y atractivos turísticos únicos que tiene nuestra provincia, un talento y tecnología local con posibilidades de exportación, ¿no? Lo que da el desarrollo de Vaca Muerta, que en pocos años se pudo desarrollar la tecnología, y la tecnología argentina está al mejor nivel mundial de desarrollo y tenemos la capacidad de hacerlo. El know-how de las actividades productivas existentes, ¿no? Que tenemos también con la fruticultura, otras actividades. La cultura exportadora que tenemos en nuestra región, básicamente por la fruta, pero también otras actividades, también la ganadería, algunas otras que tienen ya una tradición exportadora. Antes nombraba Fumbapa, el estatus sanitario reconocido nacional e internacionalmente, tanto fitosanitario como en lo que es ganadería, con libre de aftosa sin vacunación. Tenemos una ubicación estratégica muy interesante, estamos a 400 metros del Atlántico y 500 del Pacífico, ¿no? Con buenos pasos como para poder salir por los dos lugares. Y una denominación de Patagonia que es reconocida mundialmente, ¿no? Como marca registrada. En el caso de oportunidades, bueno, nuevamente sale lo del desarrollo de Vaca Muerta, que genera demanda e ingresos para la diversificación. O sea, esto es una gran oportunidad de generar ingresos y que se usen bien para realmente transformarlo en desarrollo económico. La posibilidad de desarrollar mercado de exportación, hoy los ejes de desarrollo son China e India, ¿no? China ya está en crecimiento hace muchos años y la India, por haber apostado a la educación y algunas otras cuestiones, es el mercado uno de los grandes mercados que se apuesta a crecer. Entonces entendemos que hay que mirar hacia el Pacífico, ¿no? en lo que viene. Hay un gran potencial de dar valor agregado y utilizar los subproductos en nuestra región. Básicamente hoy Neuquén lo que produce es gas y petróleo crudo y no se le agrega valor, y hay un gran potencial para hacerlo. Y una posibilidad de mejorar la competitividad mediante incorporación de tecnología e innovación. Hoy vemos que lo que toca la tecnología lo modifica, y lo modifica fuertemente. Entonces hay un gran potencial de las actividades existentes o en general además también al tener ingresos. Neuquén es una provincia que tiene un nivel de ingresos muy importante, tiene un presupuesto por habitante que es 3 veces el de Mendoza y 2 veces y medio el de Río Negro, ¿no? Que después, si está bien utilizado o no, es otro tema, ¿no? Ahora, en el tema de debilidades, la economía provincial tiene una alta dependencia de los hidrocarburos. El presupuesto está dividido en 3 tercios. Un tercio son las regalías, que básicamente son de hidrocarburos, y de lo que son impuestos provinciales, el 60% lo pagan 20 empresas, que son básicamente las mismas que pagan regalías. Así que cerca del 50% de los ingresos del Estado provincial para mantener su estructura dependen de los hidrocarburos. Tenemos también una alta concentración Neuquén es muy parecido a lo que pasa con Argentina, ¿no? Con la pampa húmeda podría ser Vaca Muerta, el norte con falta de infraestructura o menor
actividad económica y el sur con el turismo, algunas otras actividades que pueden darse desarrollo, pero el 70% de la población está concentrado en el departamento de Confluencia, que es unos 80 kilómetros alrededor de la capital provincial, y el 90% de los impuestos provinciales se recaudan entre el departamento de Confluencia y Añelo, que básicamente está Vaca Muerta, así que realmente esto nota un grado de concentración y una asimetría entre distintas localidades. Por ejemplo, en el norte neuquino tenemos una mortalidad infantil de 15 por 1000, que es equivalente a las peores del país, a Formosa sería en este caso, y tenemos Neuquén Capital con 6 por 1000, que está igual o mejor casi que Capital Federal, ¿no? Entonces, una gran asimetría dentro del territorio, una distribución de actividad económica y de ingresos muy, muy distinta, desigual. Como creo que pasa también a nivel país, tenemos falta de planificación, no hay una planificación a mediano o largo plazo. Cuando Neuquén supo tener instituciones como el COPADE que hacían prospectiva y realmente se planificaba, hoy eso no existe como tal, ¿no? Bueno, esto creo que es común a varias localidades, pero también esto del tener el petróleo, el gas y una gran incidencia del Estado en la actividad económica ha hecho que se ha perdido la cultura del trabajo, ¿no? Es un serio problema, y sobre todo en el interior de la provincia, donde hay pueblos completos que viven trabajan en la municipalidad o en algún ente del Estado, o viven del subsidio, ¿no? Así que eso es un tema complejo y un tema cultural difícil de cambiar. Tenemos un alto costo de vida en general por la famosa enfermedad holandesa, ¿no? De que genera la expectativa que genera el petróleo, y el policía, el maestro pagan el mismo costo que el petrolero, como si tuvieran ingresos a nivel de petrolero. Entonces también esto genera una complejidad a la hora que uno quiera desarrollar actividades que no dependan o que no sean beneficiadas por lo que es Vaca Muerta o los ingresos de los hidrocarburos. Y tenemos la tercera energía eléctrica más cara del país, después de Córdoba, Entre Ríos, sigue Neuquén. A pesar de que producimos el 30% de la energía del país, tenemos una de las más caras, y eso, por ejemplo, no permite que se riegue teniendo ríos con gran disponibilidad de agua y una superficie muy importante para poner bajo riego. Si hay que elevar el agua con una bomba, directamente no cierra el número, no es viable salvo que sea un cultivo muy intensivo, ¿no? Pero no para una ganadería o por un cultivo semi-intensivo, no cierran los números directamente. Hay poco valor agregado dentro de la provincia, digamos, la fruticultura debe ser una de las actividades que más valor agrega, o el turismo en el sentido de la mano de obra que se agrega, pero en general sobre la principal producción de la provincia es gas y petróleo, que sale crudo desde la provincia, salvo la planta de metanol y una refinería que hay en Plaza Winkle. Después no se procesan dentro de la provincia los hidrocarburos. Y también a pesar de que Vaca Muerta es muy importante, las empresas neuquinas solamente participan en un 15% de lo que es el trabajo, lo que se genera en Vaca Muerta, a pesar de que existe una ley provincial de compra neuquino, que es discutible también la forma que hace, porque entendemos que tienen que tener competitividad las empresas y no elevar costos de explotación, porque eso hace también a que no se elijan o que se invierta en la cuenca, pero la realidad es que hay una baja participación y un gran desafío de desarrollar empresas neuquinas que puedan ser parte del negocio, que es importante, ¿no? Como amenazas vemos, bueno, los que es común y más ahora en estos tiempos, ¿no? La inestabilidad económica y falta de reglas claras que den previsibilidad. Hoy se está discutiendo una ley de hidrocarburos como para generar una burbuja para Vaca Muerta, ¿no? Para poder que da previsibilidad, da disponibilidad de divisas y una serie de cuestiones, pero también condiciona con el precio que se paga o sigue, o de alguna manera blanquea que sea arbitrario o que el gobierno nacional determine el precio que se le paga, no precios internacionales, sino que el precio que se paga por los recursos de la provincia. YPF representa aproximadamente el 60% de la actividad en hidrocarburífera, lo que también es un gran condicionamiento, porque también se depende del gobierno nacional de turno para cómo le va a la provincia, ¿no? Con la alta dependencia que tiene de los hidrocarburos, y esto termina condicionando a los gobiernos provinciales. Y de hecho, como les comentaba antes, con el alto presupuesto que tiene la provincia de Neuquén, hace 15 o 20 días también
por un tema de elecciones, tuvo que pedir casi 7.000 millones de pesos de adelanto de regalías a YPF, que también lo termina condicionando a la hora de poder intervenir en cuestiones medioambientales y en otras cuestiones que hacen al negocio en sí de los hidrocarburos. Hay una tendencia un poco en línea con lo que el título de la charla, al uso de energías no renovables, perdón, y que va a ir achicando las ventanas. Se habla, y lo planteo en el libro que después voy a comentar, antes se hablaba de cuándo iba a faltar petróleo, y hoy se habla que cuándo es el momento pico de la demanda, porque a partir de ahí va a empezar a caer la demanda y bueno, también se va a perder el interés por el petróleo. Sobre todo el gas es un combustible de transición donde hay países que siguen usando todavía carbón para generar, el caso de Alemania o países centrales, pero también se habla de que entre 2030 y 2050 estaría este pico de demanda, lo que empezaría a caer, y ya en Europa se está viendo que hay legislación que habla de autos híbridos o no, que no se vendan más autos a combustible, sobre todo en ciertos países de Europa, y eso creo que va a ser una tendencia mundial, inclusive por los pactos que ha firmado, que ahora está la reunión en Glasgow dentro de poco con Argentina, y que básicamente tienden a disminuir el uso de los hidrocarburos, inclusive ir aumentando los impuestos al carbono como forma de desalentar el uso, ¿no? Así que ahí entendemos que hay una ventana de unos 20 años para que Neuquén pueda hacer una reconversión de su matriz productiva, o su matriz económica, porque si no va a haber un serio problema de ingresos o de cómo sostener esta estructura, ¿no? Tenemos una infraestructura provincial colapsada y hay serios problemas de conectividad, ¿no? Esto, sobre todo pensando en Vaca Muerta, en el desarrollo, y que está alrededor del 5 al 6%, ya las rutas no dan. Así que, y no se invierte en generar la infraestructura, ya sea de caminos para poder ingresar, como también para poder sacar la producción, el gasoducto que haría falta hoy. Hoy hay una producción que no puede ser transportada, no puede ser llevada a los centros de consumo, donde está el consumo, por falta de gasoductos o ductos que trasladen también el petróleo que produce Vaca Muerta. Así que es un serio problema y de falta de previsión, y también esto lo está previendo la nueva ley de hidrocarburos, de que se tienen que acelerar los periodos de amortización, por esto que hablábamos de que las ventanas son chicas y son inversiones que se recuperan a muy largo plazo, ¿no? Todo este tipo de infraestructura grande, pero es un gran desafío para poder desarrollar bien Vaca Muerta y aprovecharlo en la ventana que tenemos, ¿no? Y bueno, estos altos aranceles para acceso a mercados externos es un tema que lo vemos en general en lo que nos toca exportar, ¿no? Y en este trabajo que habíamos hecho a nivel provincial, la idea era plantear una mirada hacia dónde podríamos ir como provincia, y planteábamos que se necesita una economía provincial diversificada y basada en la innovación, ¿no? Y creemos que es muy importante esto de invertir en investigación y desarrollo, pues sobre todo acá en Neuquén tenemos costos más altos que otras localidades o con quienes competimos, entonces, o otras provincias, entonces tenemos que ir a tener un diferencial en lo que hagamos, ¿no? Hay que aprovechar la oportunidad que da Vaca Muerta para desarrollar otras actividades y que sean competitivas, ¿no? Generar un entorno competitivo para que puedan ser viables. Y esto implica generar un marco de competitividad sistémica, que básicamente los pilares de la competitividad son la infraestructura, el trabajar si Neuquén tiene ingresos extraordinarios, tiene un buen nivel de ingresos, poder generar una menor carga fiscal también que incentive la inversión, de disminuir la conflictividad. Neuquén, de hecho, bueno, los piqueteros nacieron en Neuquén en el año 97-98, ¿no? Y tenemos una alta conflictividad de corte de rutas o días perdidos por estos conflictos sociales, y básicamente que terminan. El último que hubo grande fue el de salud en el mes de mayo, que antes se cortaban los puentes de acceso a Neuquén Capital y ahora optaron por cortar Vaca Muerta, que llegaron a parar por un mes la actividad de que ya venía golpeada por la pandemia, la pararon durante casi un mes, ¿no? Invertir en educación y capacitación es clave para cualquier desarrollo, bueno, herramientas financieras con créditos accesibles para las distintas actividades, cuestiones macroeconómicas y de innovación, ¿no? Que es lo que hace a
para generar un buen marco de competitividad. Y ahí cuando uno plantea la diversificación o hacia dónde podríamos ir como provincia, entendíamos que hay varios planos donde uno puede diversificar, ¿no? Que uno es los ingresos, porque hoy Neuquén el presupuesto provincial depende casi en la mitad de los hidrocarburos y en general la economía nuestra depende de eso. Se vio el año pasado cuando bajó la demanda, inclusive hubo precios negativos a nivel internacional del petróleo. Neuquén se paró literalmente y los ingresos de la provincia se vieron seriamente comprometidos, ¿no? Así que entendemos que hay que ir rápidamente a una diversificación. Por supuesto que hay que desarrollar Vaca Muerta y lograr, porque es la que va a generar los ingresos para poder generar el resto, pero hay que ir a un desarrollo de otras actividades para poder salir de esta dependencia, ¿no? En actividades y productos, porque uno cuando se habla de diversificación no es solamente en distintas actividades, sino que el agregar valor a los hidrocarburos dentro del territorio, y sobre todo teniendo una zona franca como tenemos en Zapala, con posibilidad de agregar valor dentro de una zona franca y que los mercados están por el Pacífico, creemos que hay una gran oportunidad ahí. Y también a partir de tener un buen ingreso como da Vaca Muerta y la necesidad de generar tecnología, el poder comenzando a hacerlo para Vaca Muerta, pero después también por un potencial de vender no solamente al resto del país, sino al exterior, todo lo que hace a tecnología, la economía del conocimiento, que es la cuarta revolución industrial, ¿no? Hasta que se habla que va a ser muy potente y que lo estamos viendo, que todo lo que toca la tecnología lo transforma y de gran manera, y bueno, el turismo, la producción agropecuaria con el potencial de casi 180.000 hectáreas, según un trabajo de la FAO que tiene la provincia de Neuquén, y con disponibilidad de agua de calidad, y como leía a Huergo el otro día, de hablar de que no se vaya, hoy el 95% del agua del Limay se está yendo al mar sin utilizar, y casi el 40-50% del agua del Neuquén se están yendo al mar sin utilizarse, ¿no? Que creemos que hay un gran potencial ahí de desarrollo. Por otro lado, otro plano de diversificación es en mercados, ¿no? Neuquén, principalmente los hidrocarburos, hoy van al mercado interno, y en general lo que genera la provincia, el turismo también, no hay mucho flujo de turismo extranjero, y ahí hay un gran potencial de desarrollar, y que también puede servir para aportar, o sea, sirve para aportar, que Neuquén aporte su cuota de divisas al país o al desarrollo del país. Y una diversificación en zonas, que ahí entendemos que tiene una política activa del Estado para que realmente haya un desarrollo armónico de la provincia, en una concentración de la actividad hoy en confluencia de alrededores, que estamos transformándonos en otra escala, pero en un Neuquén capital tiene un conurbano que cada día se hace más grande, con tomas y mucha gente que está viniendo a Neuquén. El año pasado entraban casi 20 familias por día a Neuquén, ¿no? A radicarse, y eso genera un serio problema habitacional, un serio problema, se terminan ubicando en tomas alrededor de la ciudad, y con los problemas que eso acarrea. Así que entendemos que hay que hacer un desarrollo armónico de la provincia, y hay que generar las condiciones para que eso pase, ¿no? Bueno, esto es un poco como ejemplo. Esta foto creo que la han visto, ¿no? De unas peras producidas en Argentina, y fueron procesadas en Tailandia y después comercializadas en Estados Unidos, ¿no? Cómo le cierra el número para poder hacer eso, y nosotros no podemos agregar valor dentro de nuestra provincia o dentro de nuestro país, ¿no? Y inclusive ahí se están planteando las cadenas globales de valor, donde Argentina sea la que genere hasta los ciertos bienes intermedios, y después se puedan procesar en Chile, por ejemplo, para entrar cambiar el nomenclador aduanero y poder entrar en muchos países del mundo sin pagar aranceles, que Argentina, por la política proteccionista, tenemos muchas limitaciones. Entonces, cómo generar las condiciones para que nosotros podamos agregar valor, no solamente en Neuquén, sino en nuestro país. Creo que ese es un gran desafío que hay por delante, y que si no logramos solucionar, vamos a estar dejando que otros agreguen valor, que son los que más, las etapas del agregado valor y las últimas instancias de la comercialización hoy son las que están teniendo o se están teniendo mayor participación en las cadenas de valor, y creo que no podemos resignarlas, ¿no? Creo que es el gran desafío que tenemos por delante, cómo hacer para poder agregar valor y ser competitivos dentro de Argentina.
Pero básicamente también para lograr esto se debe tener, el desarrollo debe ser planificado y orientado por procesos políticos con visión de mediano a largo plazo. Esto es, creo que es el gran desafío que tenemos por delante, no solamente en Neuquén, sino como país. Uno ve Brasil o Chile que tiene una visión de país y una línea hacia dónde ir, y nosotros vamos básicamente de una banquina a otra, e inclusive que asume un gobierno nuevo y el que hizo el anterior parece que está mal, o se dejan de hacer, se discontinúan cosas que por ahí están bien. Entonces creo que necesitamos de poder construir una visión a mediano o largo plazo que nos oriente y que básicamente va a depender de una construcción de consensos mínimos hacia dónde vamos a futuro. Y creo que en Neuquén eso se podría lograr. No tenemos tanto la grieta como está a nivel nacional, pero es un desafío que se produzcan los ámbitos donde generar estas visiones, porque hay un dicho en navegación que dice que nunca hay vientos favorables para aquel que no tiene rumbo, ¿no? Inclusive se puede navegar contra el viento haciendo zigzag si uno sabe a dónde quiere ir, y creo que ese es el gran desafío que tenemos como provincia en el caso de Neuquén, pero como país en Argentina, que ojalá algún día podamos construir esa línea, ¿no? Y Neuquén tiene una gran potencialidad, como la genética, ¿no? Está el genotipo y el fenotipo, ¿no? La genética, el potencial genético lo tenemos, ahora hay que generar el ambiente, el entorno para que eso se desarrolle, y creo que ese es un gran desafío que tenemos por delante, con la oportunidad que tenemos de la disponibilidad de recursos que tiene nuestra provincia, pero también entendiendo que la ventana no es grande para hacerlo. Así que creo que ahí es el gran desafío que tenemos, que es generar las condiciones para dar este desarrollo, ¿no? Y básicamente Neuquén tiene una constitución de avanzada que incluye temas ambientales y también habla de qué hacer con los recursos, ¿no? Donde el artículo 99 dice que las utilidades provenientes de la explotación del petróleo, gas, carbón, energía hidroeléctrica y distintos minerales deberán emplearse en la realización de obras productivas que constituyan beneficio permanente para la provincia de Neuquén, que favorezcan especialmente a la región donde se encuentre ubicada la respectiva industria extractiva u otras con posibilidades especiales. Así que realmente es una constitución la nuestra de avanzada, que fue... tiene la reforma del 94 y después la del 2006, y realmente marca el rumbo, y básicamente lo que teníamos que hacer es cumplir esto. Hoy lamentablemente el presupuesto de la provincia no alcanza ni siquiera para pagar los sueldos, hay que endeudarse para pagar sueldos, y ni hablar de hacer infraestructura, que sería muy necesaria para desarrollar, aunque sea vaca muerta, que sería el gran motor de la economía y que podría permitir avanzar en otro tipo de desarrollo, ¿no? Así que un poco con este trabajo que venimos haciendo, hicimos de prospectiva, primero de diagnóstico y después de tratar de imaginarnos un Neuquén posible, que después de mi paso por algunas, digamos, no nos fue bien en la elección para la gobernación, y después encaré acompañando la elección para senadores, que logramos un buen resultado, pero a partir de ahí me quedó la inquietud de que todo este trabajo no quedara, no se perdiera, y es que aprovechando la pandemia durante a partir del mes de mayo del 2020, comencé con el proyecto de escribir un libro que le pusimos el título Futuro, en el cual, en base a la experiencia de todo este trabajo en equipos técnicos, planteando el desarrollo económico de la provincia de Neuquén, sumado a toda la experiencia de muchos años en la actividad privada, de haber vivido toda la vida, haber recorrido mucho la provincia de Neuquén, le sumamos el trabajo con jóvenes ya con una cabeza del siglo XXI. Trabajé con Mateo y Augusto Salvato, con Joan Cuey, que son jóvenes que realmente tienen una visión distinta, o ya tienen la cabeza del siglo XXI, y en el libro tiene 12 capítulos donde plantea una visión de un Neuquén posible a futuro, donde va desde la economía, producción, energía,
ciencia y tecnología y a lo que es economía del conocimiento dedico 2 capítulos, porque creo que es muy importante y es un gran potencial que tiene Neuquén, no solamente con Vaca Muerta, sino también con los atractivos turísticos que tienen, que tranquilamente hoy con el teletrabajo pueden ser lugares posibles de generar polos de desarrollo de la economía del conocimiento y que hoy son de los empleos mejor remunerados en el mundo, ¿no? Cómo desarrollar el turismo, Neuquén al mundo, ¿no? Cómo proyectar Neuquén. En el año 2017, que estuvo número 23 en el país en exportaciones, ¿no? De haber tenido casi 1.000 millones de dólares de exportación sobre fines de los 90 o principios del siglo XX, del siglo XXI, perdón, a caer en el 2017 a 70 millones de dólares, donde la fruticultura, que no representa ni el 1% del Producto Bruto Interno, significaba más del 50% de las exportaciones, ¿no? Entre frutas frescas y jugos. Así que realmente hay una necesidad y además creo que hasta una responsabilidad de Neuquén de aportar divisas al país, ¿no? Así que ahí hago todo un planteo en ese sentido, el tema de sustentabilidad que es clave hoy. Esta dependencia también de Neuquén de los hidrocarburos y las partidas del gobierno nacional y de las empresas petroleras para el desarrollo hace que en muchos casos se mire para el costado en temas ambientales y hay muchas tierras o residuos de la actividad hidrocarburífera que se están acumulando en pilas sin tratar, acumulando un pasivo ambiental a futuro muy, muy importante. Y también que las aguas de FLOA, que son las que se usan para la fractura, se estén inyectando en napas subterráneas, casi el 95%, cuando en Estados Unidos el 95% se trata y el 5% se inyecta en capas subterráneas. Pero bueno, son temas que la provincia, al estar tan condicionada, también tiene que en muchos casos mirar al costado y creo que es importante por la cuestión transgeneracional de cuidar esto, ¿no? Así que después salud y estilo de vida, cultura y bueno, y trabajo y desarrollo social, en donde englobo toda una visión de cómo desarrollar y cómo generar trabajo de calidad en la provincia y con una cierta equidad territorial. El libro está desarrollado en términos o bajo el concepto de desarrollo económico, ¿no? Hay dos definiciones, una que es la mejora continua del bienestar de la población, pero la que a mí más me gusta es decir que los hijos estén mejor que los padres, algo que creo que la mayoría somos descendientes de inmigrantes, esta historia de mi hijo el doctor, ¿no? Que siempre queremos que nuestros hijos estén mejor y hoy lamentablemente estamos viendo que la generación que nos sigue difícilmente pueda estarlo si no generamos las condiciones para cambiarlo, ¿no? Así que... El libro, la verdad que fue muy bien aceptado acá, inclusive declarado de interés por el Consejo Deliberante de Neuquén, el Consejo Deliberante de varias localidades del interior, y en la legislatura había sido aprobado en la comisión correspondiente y después cayó, como no le aprobaron el endeudamiento de la provincia, inclusive borraron las firmas de la comisión como una devolución de atenciones, ¿no? de que no le habían aprobado el endeudamiento, pero en la comisión fue muy interesante las críticas del MPN, que es el gobierno provincial de turno, de los representantes, valorando el que se aporten ideas y que se aporte a una discusión. Y lo que me sorprendió, la hija de Parrilli, que es diputada provincial, diciendo que seguramente no vamos a estar de acuerdo en algunas cosas, pero vamos a estar de acuerdo en más de lo que vos creés y que celebrando que se aporten ideas. Así que la verdad que una experiencia interesante y muy bien recibida. Y bueno, un poco todo este movimiento desemboca después en la convocatoria para encabezar una lista de diputados nacionales, una lista de unidad entre el espacio que acá se llama Cambia Neuquén, que está integrado por la Unión Cívica Radical, el PRO y un partido provincial, Nuevo Compromiso, y bueno, ahora estamos embarcados en eso, ya pasamos las PASO con un buen resultado, porque acá tenemos inclusive una lista dentro del mismo espacio nuestro compitiéndonos financiada por el partido provincial, así que tuvimos un buen resultado y siendo como segundos en la lista en la elección general, 3 puntos por encima del Frente de Todos con 3 listas.
pero siendo también la lista o el candidato más votado en la provincia de Neuquén y nos posiciona bien de acá para adelante a las elecciones de noviembre. Así que encarando este desafío de llegar al Congreso un poco como para también llevar la voz de la producción o del agro y plantear lo que estamos viendo, lo que planteo en el libro para llevarlo adelante o como etapa interesante esta de una nacional, como para después ir avanzando a otras instancias donde realmente podamos influir en modificar la realidad, ya que, bueno, referente a un amigo que está en política me decía, si querés cambiar algo tenés que estar en los lugares donde se toman las decisiones, así que creo que en eso estamos y bueno, la idea es que esta visión, o por lo menos plantear estas ideas y que haya ojalá haya otras vertientes y que a partir de la suma de vertientes podamos construir una visión ir hacia un futuro mucho mejor para la provincia de Neuquén, que creo que tiene condiciones, independientemente de que creo que todo el país tenemos que ir, pero Neuquén tiene condiciones especiales para generar un desarrollo diferencial por los recursos que tiene, así que creo que por lo menos podemos ir marcando una diferencia en eso. Hago un silencio acá, no sé si quieres decir algo más, Pablo. No, ya estaría y creo que si podemos interactuar o las preguntas que crean convenientes, podemos explayarnos. Fantástico, creo que podemos lograr en esta reunión un equilibrio interesante entre la exposición y el debate, que es lo que hace a Antropoceno un lugar muy rico. En este grupo, Pablo, sabes que hay gente que te ha prestado mucha atención, porque hay gente como Adolfo Storni que conoce fruticultura, como Alberto Weiner que sabe mucho de ganadería, como gente que está en la horticultura también, están muy interesados. Y en este tipo de reuniones que vos estás en Neuquén, yo estoy en Buenos Aires, pero es como estuviéramos al lado, y lo que le pase a Neuquén no solamente es importante para Neuquén, sino para todo argentino que hoy está muy conectado. O sea, si se da la que vos llegues al Congreso Nacional, vas a ser un miembro más del concierto de diputados de la Nación, y eso nos va a poner muy activos en saber qué va a proponerse en ese momento y cómo va a trabajar. Señores, vamos a la parte fuerte de nuestro plato. Como siempre, levantando la manito, yo les doy el orden de las palabras y podemos conversar. Lo tengo a Mariano Vinograd primero y después a Adolfo Storni. Mariano, adelante. Pablo, muchas gracias por la presentación, muy consistente, muy contundente. Mencionaste un consenso-disenso con la hija de Parrilli ahí en la legislatura. Si a los argentinos tenemos algún consenso, es que hubo algún pasado más esplendoroso que el presente. El disenso va a partir de cuándo fue. Si fue a principios del siglo XIX, si fue durante el peronismo, si fue después. Yo creo que en Neuquén, Kirchhoff y Roy Ora plantean que hay un debate entre dos condiciones importantes de la Argentina. Una fue la movilidad social, que caracterizó a la época de nuestros abuelos de la inmigración, y otra fue la justicia social, que caracterizó a la década del 50, la constitución del 49. Me parece que en Neuquén habría menos disenso, porque el esplendor de 60 al 90, seguramente casi todos los neuquinos consideran que Neuquén era una provincia muy atrasada en la década del 50 y fue una provincia que creció muchísimo durante 30 o 40 años. En algún momento mencionaste recién que exportaba $1.000 millones en la década del 90 y que las exportaciones se cayeron a pedazos, el rol de la fruticultura. Durante el gobierno de Macri hubo un momento que se habló de consensos sectoriales. Recuerdo que el del petróleo fue uno bastante importante. Se planteó que para que Vaca Muerta generara un proceso de expansión había que hacer una nueva legislación laboral, unos vínculos, en fin, todo un cambio sustancial. Cosa que muchos países del mundo hicieron cuando estaban trancados: Irlanda, Nueva Zelanda, Israel, Finlandia, etcétera. Eso no se pudo hacer. En el gobierno 2015-19 no alcanzamos a hacer los cambios que necesitábamos para destrancar el proceso productivo.
el gobierno de Alberto Fernández no sabemos muy bien qué proponía, en fin, pero quedó paralizado en estos 2 años y recibió una paliza contundente en la elección de hace 10 días. Si las condiciones de esta elección de hace 2 semanas indican que la mayor parte de la gente en realidad lo que quiere es una liberación de las fuerzas productivas y basta del Estado dadivoso. Pero como dice Gerchunov, hay que lograr un nuevo consenso que incluya la justicia social y la movilidad social. ¿Nos podés dar una visión un poco optimista? Supongamos, ustedes van a trabajar para volver al gobierno nacional en el 23 y al provincial, ahora no se juega eso. ¿Cuáles serían los grandes cambios que debería hacer un gobierno en el 23 para no repetir lo que nos paralizó en el 15-19? Gracias. Bueno, es una interesante pregunta. Bueno, también está Willy ahí, que fue parte y ahora también está compitiendo para este cambio, ¿no? Pero creo que el resultado del 12 de septiembre, si se logra consolidar en noviembre, nos da una posición muy interesante de cara al 23, porque se lograría una buena participación en senadores dentro de las 8 provincias que están renovando, y en diputados llegar alrededor de 120, que con una buena elección en el 2023 también, y si logrando llegar, sería diferente al gobierno que le tocó al presidente Macri con minoría en las 2 cámaras, ¿no? Realmente con una gran dificultad para hacer cambios de fondo, ¿no? Que de alguna manera con la reforma jubilatoria, que era mucho más leve que la que hicieron estos muchachos, implicó 14 toneladas de piedra, ¿no? En la Plaza del Congreso, así que realmente creemos que es muy importante consolidar este resultado, y como los 3 objetivos son que hoy potenciar o fortalecer Juntos por el Cambio, que parece sencillo, pero hace 6-7 meses se veía complejo. Por otro lado, para lograr llegar al gobierno hay que ampliar la base, hay que tener el 51%, con el 41% del 2019 no se llega, y para eso hay que construir una coalición de gobierno, ¿no? Por ahí en el 2015 fue una alianza, y después fue casi que arrancó con el gobierno, ¿no? Después de Gualeguaychú fue todo muy rápido, y creo que hay muchas cosas que se han aprendido también de la experiencia, y el otro, o sea, consolidar el espacio Juntos por el Cambio, ampliar la coalición, y después estar preparados con cuadros preparados para hacer los cambios que hace falta, ¿no? Porque realmente los famosos 100 días que hay para hacer los cambios, creo que es el gran desafío lo que se está planteando a nivel espacio, y con buenas perspectivas después de los resultados que ha habido, y con buena unidad. Yo participé el martes de la reunión de Juntos por el Cambio en el Hotel NH en Capital, y la verdad que, bueno, con entusiasmo y con la convicción de que hay que ir por este camino, con una señal de unidad muy clara de los referentes, de liderazgo más horizontal, y creo que esto es también una madurez en general que está dando, que yo la veo con mucho entusiasmo, y ser parte de esto, ¿no? Cuando yo comencé también a trabajar en la candidatura a oposición, la verdad que no se veía un panorama tan bueno, y bueno, hoy creo que hay una ventana. Sobre todo, si o por lo menos la lectura que hago yo de acá también fue derrotado el oficialismo provincial, un partido que hace 60 años gobierna, y básicamente que, como al Frente de Todos, canalizaron la campaña en regalar cosas y en los planes, en dar planes, y creo que hubo un castigo hacia eso, porque lo que percibimos en la calle cuando hablamos con nuestros vecinos es que quieren trabajo, quieren dignidad, la dignidad que el trabajo, porque el subsidio te lleva al servilismo, a depender del puntero de turno o al político de turno, y creo que hay una reacción muy clara hacia eso, y sobre todo de los jóvenes, ¿no? El reclamo de los jóvenes es que haya trabajo de calidad, porque hay, sobre todo para la juventud, hay una precarización muy grande del trabajo, ¿no? Así que son demandas que uno percibe. Lo económico es el principal tema que te plantea, ¿no? La pérdida de poder adquisitivo, y sobre todo el miedo a perder el empleo también es otro tema que sale muy recurrentemente. Así que creo que el gran desafío o que hay un gran porcentaje de argentinos que compartimos los valores. Primero, que tiene que funcionar la República, o las instituciones de la República tienen que funcionar como tal, con la división de poderes, y evitar. Hoy lo que tenemos que frenar el avance que hay sobre instituciones, que se ha radicalizado con el cambio de gabinete. La verdad que es preocupante el cambio de gabinete que hay.
y creo que para consolidarlo inclusive vamos a tener que cuidar muy bien los votos en las urnas porque esta gente que han puesto son especialistas en hacer trampa, ¿no? Así que es un gran desafío que tenemos por delante, una buena fiscalización, por supuesto que los votos entren a las urnas, pero después cuidarlos y después consolidar ese proceso, pero creo que las urnas han hablado y el veredicto fue muy claro, esto de volver a esto que habla de desarrollo económico, nuestros hijos puedan estar mejor que nosotros, creo que es el gran desafío, porque hoy yo tengo un hijo de 15 años y me plantea que se quiere ir del país cuando termine la escuela, entonces creo que, no digo no cooptarle la libertad, pero que no sea una opción o la opción para poder desarrollarse, que no sea irse del país, creo que es un gran desafío que tenemos por delante y básicamente esta construcción de coaliciones y consensos, básicamente conceptos, porque hay que ir hacia una reforma del Estado, una reforma previsional, una reforma laboral y una reforma de la justicia, o sea que no son poca cosa y eso, si no se tienen consensos mínimos va a ser muy difícil de avanzar, porque una cosa es ganar las elecciones, otra cosa es realmente poder hacer la transformación que hace falta para lograr el país que queremos. Muy bien, Pablo. Le voy a dar la palabra a Adolfo Storni. Adolfo. Hola, Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Adolfo? Un gusto. Bien, bueno, primero agradecerte porque siendo un empresario exitoso tenés la valentía y la audacia de poner todo tu prestigio personal y el nombre, tu apellido, que es una marca muy reconocida en el mercado, la pones en juego en aras de algo mucho más grande que es el país. Así que yo como colega, si querés, o del palo, sumamente admiración total. La verdad que admiración total por lo que estás haciendo, ¿no? Que alguien exitoso que no tiene por qué preocuparse del prójimo, si querés, más allá de tu bolsillo, y lo que estás haciendo me parece espectacular. Y no es reciente, ¿no? Sino que ya hace varios años que estás haciendo. Así que al compromiso, que meterle un poquito de intelectualidad y publicar un libro, me parece que es espectacular. La segunda reflexión, Neuquén, un ejemplo de desmesura, de despilfarro, y pareciera como que para muchos gobernadores y partidos provinciales es un modelo a seguir, porque uno ve lo que pasa en Río Negro, lo que quieren hacer en Chubut, lo que es Santiago del Estero, lo que es Salta, o sea, lo que es, digamos, muchas provincias creen que el modelo a seguir es el modelo del Movimiento Popular Neuquino, un partido provincial fuerte, hegemónico, donde metemos adentro a radicales, peronistas, liberales, conservadores, socialistas, nacionalistas, federales y todos dentro de casi un partido único, ¿no? Como un PRI provincial. Así que lo que estás haciendo de desmitificar y, si querés, desenmascarar lo que es el MPN, que es un partido hegemónico y, digamos, más que desarrollar, transformó a Neuquén en un emirato, ¿no? No es una provincia que es una riqueza para pocos y, digamos, de mucho despilfarro, ¿no? Uno ve tantos déficits, a pesar de que han tenido muchísimo dinero, a veces en Argentina tener acceso a recursos naturales, yo lo vivo más de cerca en Chubut, donde trabajo, pero bueno, vos lo ves en Neuquén y pasa en tantas provincias, se despilfarran, digamos, los recursos porque lo que no cuesta no se cuida. Y la tercera reflexión, y esta ya es más una pregunta, comparto lo que decís sobre las reformas pendientes. A nosotros nos frustra mucho lo que pasó en el 2015-19. Lo veo acá, Guillermo Bernaudo se enojó conmigo en algún momento porque yo digamos, me frustré mucho con lo que pasó y me dolió mucho que venga la gente actual a gobernarnos, que lo veo como un retroceso, pero lo que veo que hay 2 años para prepararse y sería bueno empezar a anunciar las propuestas, ¿no? Bueno, que vamos a hacer estas reformas, vamos a hacer esto, y el timing es ¿no? O sea, vos lo dijiste, creo que Mariano también, son 100 días, ¿no? Hay que hacer todo de entrada porque después el enemigo o el adversario está siempre acechando y lo tenés que tener ahí semi golpeado porque si no reacciona. O sea, yo jamás pensé que iba a volver a ver a Aníbal Fernández de ministro. Lo tenemos de ministro. Y nunca pensé que el hombre fuerte del gobierno iba a ser Máximo Kirchner, y sin embargo lo es. Y así podemos dar un montón de ejemplos de
cosas que pensamos que no íbamos a volver a ver, y las volvemos a ver. Entonces hoy la sociedad le está dando una oportunidad a la oposición, tal vez a veces injusta, porque yo creo que es más mérito los errores propios que los aciertos de la oposición, pero bueno, ya está, el que gana, gana, y a llorar a llorar a la iglesia. Así que me parece que digamos, repito, admiración por lo que estás haciendo, pero también es el momento de ir con planes y, digamos, ser una voz fuerte. Hasta ahora, por lo que uno ve en las distintas provincias, serías uno de los pocos representantes de la producción en el Congreso, así que contá con todo nuestro apoyo y te deseamos muchísimo éxito. Seguramente vas a entrar al Congreso, no tenemos duda. Bueno, muchas gracias. Sí, por supuesto que vamos a estar en defensa del agro en general, ¿no? Pero bueno, y también apostando a la construcción, y creo que en eso me he quedado sorprendido ahora en Buenos Aires. Yo participo de la Unión Cívica Radical, las expectativas que hay, porque también se está planteando una visión de desarrollo, ¿no? De economía, y por ahí muchos de los funcionarios que están o que vienen de muchos años han estado siempre viendo el Estado, ¿no? Entonces la necesidad de visiones distintas, o de alguien que le ha tocado pagar un 931, o de estar desde otro lado, estar al frente de una empresa, creo que también hoy se valora, y también hay movimientos, me han llamado, de esta cuestión de involucrarse, o de empresarios, o desde otros sectores que entramos a la política. Es un tema que se está mirando con atención, y creo que puede ser interesante para enriquecerla, ¿no? Por supuesto, también, como yo contaba, no entré por la puerta grande, empecé trabajando de abajo en los equipos, y bueno, y generando oportunidades, porque creo que es como, por más que uno sea exitoso o te vaya bien en la empresa, la política es otro mundo, y hay que prepararse también, ¿no? Para lo que viene, y creo, bueno, es un tema que creo que no es menor, y hay que tener la humildad de empezar, o de empezar desde abajo de alguna manera, ¿no? Así que creo que hay un gran desafío por delante y una buena oportunidad en estos 2 años, y se está trabajando justamente en lo que decías, de generar propuestas, porque tampoco una cosa hoy, o el discurso es somos antikirchneristas, o vamos a poner un freno al kirchnerismo, pero bueno, pero después, una vez que frenemos a los kirchneristas, ¿qué hacemos, no? ¿Qué modelo de país queremos? Que creo que eso inclusive va a hacer que se sume mucho más gente, o lograr apoyo, y esto, que se involucre más personas, ¿no? Creo que en esto, en el caso mío, me estoy involucrando con una candidatura, pero también tenemos que, los que compartimos valores republicanos, y que se sale adelante con el trabajo, de alguna manera, el que pueda colaborar con cuidar los votos, con llevar el mensaje o con difundirlo, creo que es importante. Después está la responsabilidad nuestra de construir una alternativa real, y que pueda contener y que llevar adelante las transformaciones que se buscan, ¿no? Y por ahí porque el MPN, digamos, es un partido que tiene ya 60 años, y hoy está sufriendo el problema de la falta de alternancia, ¿no? Pero fue también el partido que transformó un territorio salvaje, lo que decía Mariano, en una provincia. Tuvo unos programas de salud que fueron, lo resalto en el libro, de los mejores de Latinoamérica, ¿no? Avanzando sobre la tuberculosis, el mal de Chagas, controlando rápidamente, con la atención primaria de la salud, que realmente actuar preventivamente, ¿no? Proactivamente, que fue un buen proyecto. Lo que pasa es que lamentablemente estamos hace ya unos 16 años en un estancamiento, y una idea de priorizar la paz social a cualquier precio, ¿no? Hoy los sindicatos manejan la provincia, las viviendas la maneja una cooperativa, 2 cooperativas que están manejadas por punteros, y bueno, se ha ido degradando, y bueno, yo entré a la política acompañando a Pechi Quiroga, que él hablaba que había 2 tipos de gobierno, ¿no? El de transición, y un gobierno de transformación. Y te diría que hace 16 años que estamos en gobierno de transición acá, y realmente harían falta hoy, para encararla, y aprovechando lo que tiene Neuquén, para realmente aprovechar el potencial, harían falta gobiernos de transformación, así como también a nivel nacional, ¿no? Antes de darle la palabra a Raúl Rolando Gibodó, te quería preguntar, porque hablaste mucho de Neuquén y hablaste en un momento de la proyección nacional. ¿Por qué no mencionás un poquito las perspectivas que tiene Neuquén en su integración regional, con tantos puntos en común que tiene Neuquén con Río Negro, Neuquén con Mendoza? ¿Qué puede apalancar para desarrollar esa región más fuertemente
fronteras afuera de la provincia. Bueno, el tema de la marca Patagonia, el potencial que tiene la Patagonia de desarrollar, de hecho, bueno, ahora dentro de poco estamos trabajando con Tortorielo, que es el candidato de Río Negro, para visitar la actividad frutícola y otras actividades que compartimos en común, y la idea es trabajar con otros referentes patagónicos, pues nos une la actividad hidrocarburífera, la producción, la ganadería, digamos, bajo la barrera. Y hay un proyecto que estamos hablando con Alfredo Cornejo, inclusive con la idea de trabajarlo regionalmente, que es la posibilidad de regar, ¿no? Tenemos un potencial, Neuquén tiene 180.000 hectáreas, Río Negro tiene 300.000 hectáreas, Mendoza podría tener en el sur, entre el Río Grande y el Colorado, unas 20.000 hectáreas, La Pampa también tiene un potencial, Chubut también podría ser un potencial importante, y nosotros tenemos el gas de Vaca Muerta que entre septiembre y abril sobra gas, digamos, ¿no? Que la alternativa sería exportarlo, pero si uno lograra generar una tarifa, una vinculación directa entre Vaca Muerta y la producción, podríamos, en vez de exportar gas, exportar alimentos con valor agregado, ¿no? De frutos secos, bueno, cereza, que hay un potencial grandísimo, hay que generar algunas condiciones, pero así como antes también hablaba Mariano de esta burbuja que se le había generado a Vaca Muerta, digamos que ahora la ley de hidrocarburos quiere generarle beneficios especiales al desarrollo de los hidrocarburos, lo que básicamente lo que necesitaríamos es que todo el país tenga esas condiciones para que las distintas actividades se puedan desarrollar, pero generando mínimas condiciones, una tarifa eléctrica accesible. Hoy, por los costos de energía que tiene Neuquén, por ejemplo, regar con un pivot o con un sistema tecnificado cuesta $750 por hectárea. Son 5 toneladas de maíz que cuesta el riego, entonces directamente es inviable el regar. Pero si lográramos reducir a la mitad tranquilamente una superficie, pues se podría hacer ganadería, exportar carne con libre lactosa o frutos secos o una gran cantidad de distintos cultivos. Y bueno, sería un proyecto interesante a desarrollar, además que en el 2023 vencen las concesiones de las represas hidroeléctricas, y cuando se hizo el Chocón, para lograr la licencia social, se habló de regar 1 millón de hectáreas, ¿no? Y hoy creo que se riegan los parques de la villa que está al lado, nada más con el Chocón, el resto nunca se regó nada, y que es la famosa, siempre para hacer estas obras se pone el riego, la producción se usa como excusa, pero después no se termina haciendo nada, ¿no? Creo que es un buen momento para desarrollar, y sería una alternativa de generar una gran cantidad de empleo de calidad, de valor agregado, y sobre todo fuera de la pampa húmeda, digamos, ¿no? Que por ahí es más difícil generar este tipo de actividades. Así que eso creo que sería un proyecto interesante, y de hecho estamos conversando para armarlo, que también le daría a Mendoza, que hoy se opone al frac, a la actividad hidrocarburífera, le daría una vinculación. O sea, a Mendoza uno dice que le va a aportar producción, yo creo que cambia la imagen, y de alguna manera también con las garantías ambientales se puede llegar a avanzar en poder aprovechar los recursos, que si no van a quedar, si pasan 20, 30 años, esos recursos van a quedar debajo de la tierra, ¿no? Porque ya la realidad es que el cambio de la matriz energética en el mundo va hacia otro lado. Sí, indudablemente, no solamente estuviste hablando de ríos, estuviste hablando de petróleo, tenemos que hablar de vientos fuertes que puede tener tu zona, que son muy aprovechables, y la luminosidad, no solamente para generar electricidad, sino también para producir bioenergía, mucha materia verde. Le quiero dar el paso, tenemos 2 personas que quieren charlar en este momento. El primero es Raúl Rolando Gibudot. Raúl, y después le damos palabra a Miguel Ángel. Raúl. Bueno, primeramente, felicitarlo a Pablo por su exposición. Creo que todo suma, es muy importante. Pero bueno, a mí me toca hacer un poco la voz de la pyme, ¿no? Recuerdo hace muchos años, cuando hoy nombraron a CAFI, estaba Miquel al frente de CAFI, estoy hablando un montón de años atrás, 20 años creo, Pablo, más, no sé. En aquel momento también estaba Jorge Amigo, que sigue estando, Fede Citrus, y los sectores comercializadores de la provincia de Buenos Aires y otras partes del país intentamos formar una mesa única, ¿no?, de la actividad. Y ahí nos dijeron, no, nosotros somos exportadores. Nosotros dijimos, bueno, pero lo que vos no vendés afuera lo vendés adentro, y tendrías que estar un poco presente. Después fuimos, insistimos, y yo también soy radical, me diferencio porque digo, yo soy radical de Alfonsín, de aquella época, no es lo mismo, y el corte lo hago especialmente con De la Rúa, porque también nos solucionaron hace muchos años en un encuentro que se hicieron en San Pedro, en la campaña a presidente, cuando se juntaba la Unión Cívica Radical con el FREPASO.
armamos comisiones, dijimos, la realidad después demostró que teníamos razón nosotros y nada se avanzó. Después vinimos más para acá y nos fuimos a la época, digamos, 2015, 2019, donde fuimos, intentamos. Personalmente yo llevé un proyecto que funciona muy bien en México, que tiene que ver con la seguridad. Se lo entregamos en mano a Patricia Burrich, que estaba en el Ministerio de Seguridad, un manual de cómo combatir, digamos, el tema de seguridad a partir de la central de abasto, en este caso montado en Iztapalapa, México. No sé si conocés, pero es un mercado inmenso, 300.000 compradores por día, segundo PBI de México. Y bueno, y nunca encontramos un espacio, encontramos quizás, y en esta visión, cosas grandes, estructurales, que después en la realidad no avanzan, no se hace. Y de repente nos encontramos con el día a día, ¿no? El día a día que nos lleva a preguntar, y lo hemos preguntado en varios Zoom, no en este chat, pero sí en otros, ¿por qué Cambiemos tiene un representante del mercado central y durante toda la pandemia, durante casi 3 años, 2 años, no sé, desde que está, ni siquiera dijo hola? Y nosotros estábamos combatiendo como se podía, contra el COVID. Y hoy contra la imagen del mercado central. Entonces a mí cuando me preguntan, no, pero ustedes también tienen un referente ahí adentro, que es de Cambiemos, yo me tengo que callar la boca, porque sí, es verdad. Ahora nadie dice nada, sigue estando. Entonces, quizás lo que habría que hacer es bajar al llano, bajar al día a día, bajar a lo posible. A mí también me gustaría estar viviendo en Europa o estar viviendo en otros países del mundo, de hecho, Estados Unidos o lo que sea. Pero estamos en Argentina. Entonces, a veces, los megaproyectos se transforman en la nada. Humildemente digo que mientras, digamos, mi partido, mi gente, lo que yo me identificaba o me identifico, no avanzó y seguían haciendo las roscas y las cosas raras, yo armé una federación latinoamericana. Me junté con todos los mercados de Latinoamérica y logré armar, no sé si me están escuchando, logré armar una federación latinoamericana de 264 mercados desde México para abajo. Después nos juntamos con FAO, Naciones Unidas, y lo hicimos como pudimos. En otros países nos sentamos con presidentes, con embajadores, con legisladores. En Argentina, nada. Eso me llevó que me gané un lugar y fui votado en la Unión Mundial de Mercados y formo parte del Comité Central de la Unión Mundial de Mercados, donde me río internamente para adentro, porque son 13 miembros, de los cuales 11 son gobiernos y 3 privados. Entre los privados soy yo, 1, y soy la Argentina. Entonces, Pablo, vos que te podés hablar con la gente que en esa mesa, en el hotel o esos lugares donde se juntan, sería bueno empezar a planificar realidades, porque está bueno transformar una provincia, todos los datos que diste es verdad, son correctos, podríamos hablar en otro chat de otros datos también. Tenemos todo lo cotidiano, ¿no? La legislación laboral, el financiamiento, todo lo que sabemos que existe. Y yo encuentro que de repente seguimos hablando de elecciones, y yo quiero hablar de país. Yo quiero hablar qué hago después del 14. Yo quiero ver cómo el día a día lo vas corrigiendo, porque el 2020, 2023, falta mucho. Entonces, el día a día, ¿qué se puede hacer el día a día? Yo digo que se pueden hacer cosas, y se lo dijimos a varios legisladores nacionales que nos invitó Mariano de radicales que estaban presentes, y hicimos la misma pregunta. Y no sé cuánto hace ya de esto, pero creo que por lo menos 7, 8 meses o más, y no dijeron nada. O sea, digo yo, si nosotros que con nada pudimos hacer esas experiencias de estar avanzando a nivel mundial, a nivel latinoamericano, crear en esa historia, como mucho se habla de exportación, nosotros tenemos un programa espejo, que decimos espejo, ¿no? Y lo tenemos acordado con la línea Mercasa de España, con Portugal, con los mercados mexicanos, en forma directa, en forma de que la pyme llegue, todo eso está a disposición. Y nunca encontramos el espacio adecuado, porque nunca fuimos con condicionamiento, siempre fuimos para construir y sumar. Y encontramos ahora que también, en vos encontramos la esperanza, quizás como decía bien Adolfo, porque sos del sector, conocés, firma líder, nadie va a decir que está en el sector que no conoce a Servi, marcando una diferencia, un target, a donde hay que llegar, donde hay que estar, pero abajo hay un montón de gente, un montón, que también tendría que tener algún tipo de resguardo, de acompañamiento, de estar. Y mi pregunta es, ¿dónde está, en Cambiemos, en Juntos, o como quieras llamarle, ese espacio para todo este sector real que no tiene voz, pregunta y no le responden, y de repente por ahí son cosas muy aisladas, muy de alguna charla con Cornejo, alguna charla, pero suelto. Yo digo, el enemigo, si querés llamarlo de este término, se organizó.
y ocupó un espacio. Y ojo, que no sé si se va a ir tan fácil. Nosotros, ¿qué hacemos? Porque está bueno que vos estés y que ojalá Dios quiera seas diputada nacional, pero no encontramos ese espacio dentro de la estructura económica de decir, bueno, para hablar de fruta y hortaliza hay que ir a tal lugar y van a estar tales señores de distintas tendencias internas del paquete de junto y vamos a empezar a hablar de la actividad, con aciertos, con errores, aprendiendo, aportando, pero yo no lo encuentro ese espacio y me preocupa porque vamos a caer en la misma y ahí termino. Yo no quisiera ver a los mismos personas que ya estuvieron, que no pudieron, no lo hicieron, no quisieron, no sé. Vemos un recicle permanente de las mismas líneas geológicas en los organismos o instituciones como SENASA, Agricultura. Yo ya me imagino, gana Cambiemos y ya tenemos con Mariano seguramente a una lista de personajes que van a volver a venir, que ya estuvieron, que no hicieron nada, que fracasaron y que cuando se van se conchaban de alguna manera. Lo digo yo, con 62 años y 40 años casi en la actividad privada y defendiendo la bandera de la fruticultura como podíamos y como con las herramientas que teníamos. Me molesta quizás que yo escucho hablar en campaña de muchas cosas, pero nada de estructuración hacia adentro. O sea, decir, bueno, a ver, los lunes se junta, o los lunes, o los primeros lunes de cada mes, o lo que sea, hay 10 referentes que se sientan y empiezan a planificar ese 2023 que ojalá llegue, y mientras tanto, decirle, bueno, lo dijimos a aquellos legisladores nacionales que hoy están en uso digamos, son diputados nacionales, vos próximamente lo vas a hacer, y se lo dijimos, ¿y por qué no hacemos algo con los que ahí están, con los lugares que están? Y nos respondieron, no, pero no se puede, pues son mayoría, no importa, planteemos las disidencias. Puntualmente, termino, Mercado Central de Buenos Aires, que es un caos, que es una imagen horrible que damos al mundo, porque pensamos que es el país, al mundo le estamos, porque me llaman de todos lados y me preguntan, y me dicen, ¿pero es un gobierno tripartito? Sí, está bien. ¿Y la oposición qué dice? No sé, porque nadie lo conoce, nadie lo ve, no está nunca, y siempre se justifica. Yo pienso que llegó un momento de que, como dice la señora, el funcionario que funcione, de cualquier color, funcionario que funcione. La pregunta es, ¿dónde está ese espacio, Pablo? Porque hay mucha gente que quiere arrimarse, que quiere sumar, y no es quizás vos la persona, pero vos quizás sí te podés sentar ahí cuando están, digamos, armando esto, y sería bueno que como inquietud te lleves esta, ¿no? O sea, necesitamos el espacio donde se pueda conformar ese plan maestro, si querés llamarle, donde la actividad toda, importadora, exportadora, pequeño productor, comerciante, se amalgame y salga una propuesta puntual. Gracias y perdonad que sí fue muy largo. Buenísimo, por favor. Raúl. Pablo, ¿querés decir algo? Si no lo Sí, que realmente interesante escucharlo y en la experiencia mía, como decía, estuve en CAFI durante el gobierno anterior y bueno, costó bastante que se entendiera que la actividad frutícola, la producción de fresco es la que mayor valor agregado tiene, ¿no? Y justo y también la cantidad de empleo que se genera la fruticultura, ¿no? Porque quizás es un 10% de lo que mueve el complejo sojero, pero genera más empleo que todo el complejo sojero. Entonces, nos pasa acá en Neuquén lo mismo, ¿no? Cuando uno te comparás con Vaca Muerta, la cantidad de plata que movés no es mucha, pero la cantidad de empleo que generás y con la ocupación territorial, con la capilaridad que genera eso en esos recursos es muy importante. Y de hecho, bueno, al final, justo después me había convocado el ministro Echeverre para que armara una subsecretaría o secretaría de economías regionales o de cultivos intensivos en el 2019, y después, bueno, después del resultado de los pasos se quedó complicado, pero también es un tema que en el Ministerio de Agricultura no hay o sea, en su momento estuvo Machera, pero tampoco tenía demasiada, y con lo que significa, ¿no? Y sobre todo las economías regionales extrapampeanas que generan mucho desarrollo en provincias donde generalmente hay dificultades para agregar valor o para generar otro tipo de actividades. Así que coincido que es un tema que tiene que tener en cuenta y que ser escuchado de entrada y en la medida que se generen equipos técnicos, el poder estar o participar de mi parte, seguramente vamos a estar escuchando y llevando la voz. Y creo que esto que hablaba Raúl de juntarnos como el día que veamos el potencial que tenemos con la cantidad de empleos que generamos y poder realmente hacer
asociarnos, creo que es un potencial grandísimo el que tenemos para ser escuchados y para, de alguna manera, porque también es el potencial de crecer mejorando algunas condiciones de los cultivos intensivos, la horticultura, la fruticultura, en muchos casos es muy importante, ¿no? El tema que las limitantes que tenemos al desarrollo son complejas, ¿no? Perdona, un agregado nada más, para redondear la idea. ¿Sabes cuándo nos recibió Chevere, Pablo, para que tengas una idea? En el marco del G20, cuando yo estaba firmando junto con FAO, Naciones Unidas, y era el argentino que estaba firmando junto con el mexicano, ahí los de otros países que bajaron, que éramos 70 delegados de Latinoamérica, me decían, pero este es tu ministro. Digo, sí, pero no lo conocemos. Ahí fue donde nos recibió el Ministerio de Agricultura. Perdón. Raúl, estamos terminando, emociono que circulemos un poquito la palabra, por favor. Perfecto, Pablo, buenísimo. También pensemos que no solamente debemos depositar todo el esfuerzo en la persona pública, sino que hay actividades privadas que se combinan con la pública y muchos efectos que los podemos hacer los privados y que el público lo que necesitamos solamente es que tenga la herramienta para mover las piezas en los puntos claves. Tengo que circular la palabra a Miguel Ángel. Miguel, estás ahí esperando con la cámara prendida. Gracias, Javier. Pablo, muy breve, me interesó mucho que repetiste 5 veces el tema de energía cara como una limitante en el desarrollo. La pregunta es, ¿qué diagnóstico tenés de por qué es cara la energía en Neuquén? Digo, para buscar después una solución. ¿Qué diagnóstico tienen sobre ese tema? ¿Qué lo explicaría? Y básicamente la empresa de distribución provincial que no escapa a estos partidos que mezclan el Estado con el partido hasta con la familia, ¿no? La realidad es que el directorio del EPEN, la empresa provincial, tiene el presidente y 2 directores. El presidente proviene del sindicato, uno de los directores del sindicato, el otro del Estado. No hay representación de los privados en esta instancia, entonces... Y para sumarle a eso, los empleados, además de tener el acuerdo de luz y fuerza, que terminan cobrando casi 17 sueldos al año, con zona desfavorable por estar en la Patagonia, tienen un adicional del 8% de la facturación de la empresa que va a distribuirse como sobresueldo. Entonces, imaginad con el directorio cuando hay que votar un aumento de tarifa, no lo dudan y realmente estamos muy complicados en ese sentido y no hay voluntad o no se entiende del Estado provincial la importancia que tendría, porque produciendo el 30% de la energía del país, ¿por qué no pensar en industrias electrointensivas o en esto del riego, ¿no? de agregar valor en la provincia? Así que creo que es un gran desafío y un problema, porque Río Negro, que tiene una empresa privada que distribuye, tiene, por lo menos para grandes usuarios, hoy debe hasta alrededor del 40% menos la tarifa eléctrica, ¿no? que Neuquén, igual es cara dentro del país también, ¿no? Javier. Muy bien, sí. Gracias. Javier. Escucho, Mariano. Sí. Emociono que ya que tenemos a Bernaudo en la sala y que está haciendo política en otra provincia frutícola, citrícola, con grandes dificultades, por ahí nos puede decir alguna palabra, cómo están viendo la situación en Entre Ríos. No sé si ahí le damos la palabra. Gracias. Bueno, Willy, un segundito más porque justo estaba escribiendo que me tengo que ir. Dale. Pero, bueno, con respecto al electoral comento que ya no estoy en la lista porque a partir de las PASO quedé afuera en la integración, pero bueno, seguimos acompañando el proyecto. 2 comentarios sobre la gestión anterior, algo lo comentó Pablo en la reforma jubilatoria, ¿no? Realmente la importancia de estas elecciones es preparar, porque si llega a haber un gobierno alternativo, cualquiera sea el que sea el presidente en el 23, si no preparamos hoy el volumen de diputados y senadores para poder gestionar en el 23, va a ser absolutamente imposible. O sea, gran parte de las reformas y de las que Adolfo hablaba mucho en lo laboral y demás, eran absolutamente imposibles con la escala que teníamos, ¿no? Hasta el 17 se llegó bien. Cuando se ganó tan cómodo en el 17, lo que hubo fue una preocupación por la continuidad en el poder y bueno, del 17 en adelante no se pudo hacer ningún acuerdo más prácticamente en el Congreso. Así que hoy el foco de la elección pasa por ahí, ¿no? 2 puntos más, digamos, creo que el tema laboral es central y es una reforma que en el momento de impulso de Vaca Muerta fue un acuerdo con el gremio importante. Para carnes también tuvimos algún acercamiento con el tema gremial.
que produjo el boom de la expansión y la recuperación de varios frigoríficos. O sea que hay un eje en el tema laboral muy central y eso tiene que pasar por el Congreso y por algún nivel de acuerdos sociales, o sea, por tener el poder político para poder hacer esos acuerdos. Y otro punto que nos mencionó 3 veces Pablo y me parece que es central y es un tema cultural que la Argentina tiene que revertir porque si no, no vamos a poder salir adelante, es el de los tratados comerciales. Nosotros nos llenamos la boca con los 160, 170 o 180 mercados, que en realidad fueron el primer paso, que es la apertura comercial y en algunos casos administrativa. Pero en la práctica operativa, sin tratado de libre comercio, esas aperturas son, en algunos casos sirven, pero son con una viabilidad muy limitada, ¿no? El país más cerrado, por lo menos de los países occidentales, somos Mercosur. Entonces, ya lo nombró Pablo varias veces, y es otro tema que va a exigir una batalla cultural enorme, porque la apertura comercial, la baja de arancel externo común, que era lo último que estábamos trabajando a nivel de relaciones exteriores, son conceptos que en la Argentina son mala palabra. Y aunque lográramos el 50%, 52% de los votos, vamos a tener un 20% de los argentinos son capaces de entender la apertura comercial y el comercio internacional y lo que es el mundo hoy en términos de aranceles de ingreso y de exportación, ¿no? Entonces, me parece que es una de las batallas culturales más grandes que hay por dar, que si no, no hay futuro para la mayoría de nuestras actividades, ¿no? Sin lograr la reducción de aranceles. O sea, uno ve lo que significa en términos de competitividad contra Sudáfrica o contra Chile en términos de las frutas, y es salvaje, la diferencia es salvaje. A veces nos perdemos de vista porque tenemos diferenciales de cambio tan gigantescos, más retenciones, más los costos laborales, y no vemos, pero bueno, los aranceles en el producto final son clave. Me parece que son las 2 grandes batallas culturales para las que hay que tener no solamente un Congreso, sino una sociedad capaz de aceptarlas, son la laboral y la del libre comercio internacional. Creo que son las 2 más grandes batallas por dar, además de la macroeconomía, que no me meto porque bueno, es obvia y no quiero entrar en detalle, me supera. Pero las 2 grandes batallas para la producción en la Argentina son la laboral y la del libre comercio internacional. Y son las que vamos a dar. Y les pido 1000 disculpas, pero tengo un Zoom a las 1:30 y no pueden entrar. Si no te liberamos, Willy. Bueno, gracias. Un abrazo grande, Pablo. Y bueno, estos días el recuerdo de Pechi con su cumpleaños. Y bueno, Adolfo, un abrazo también, después de algunas conversaciones. Gracias, Guri. Un abrazo. Chao, chao. Les comento que estamos sobre la hora del cierre. Pablo, acá me quedaron algunos comentarios en el chat, los puedes ver, si no yo te los grabo y te los envío por después, y si querés responder alguno de ellos lo podemos reciclar, total estás en el grupo también de Antropoceno. Bueno. Vamos a hacer así, te doy unos minutitos para que hagas unas palabras finales, te despedimos y pasamos el anuncio de los próximos avisos, si les parece bien. Pablo. Bueno, muchas gracias por el tiempo y por haber escuchado con atención, la verdad que muy buena participación. Y creo que un poco lo que dije o hacia dónde habría que ir, creo que es importante tener un norte, ¿no? Después se irá haciendo las cosas, pero creo que si uno fija el rumbo, también eso tracciona el futuro, una visión de futuro que sea compartida o que sea posible, creo que también tracciona la coyuntura, ¿no? Hace más fácil salir de coyuntura, que también lo que nos va a tocar vivir o para salir de esta realidad del país, nadie puede prometer cambios mágicos ni soluciones de un día para otro. Entonces, creo que en la medida que hay un acuerdo hacia dónde ir, eso también hace que se traccione la coyuntura y que podamos ir en eso. El gran desafío es cómo hacerlo para construirlo como sociedad, ¿no? Que esto hacia adelante, ¿no? Y creo que ahí tiene una gran importancia las instituciones intermedias, ¿no? Esto que nombraba Raúl, cómo se logró llegar a instancias por encima de los estados, porque hoy también
en el libro yo hablo de una diplomacia, se habla de una diplomacia casi de provincia o casi de localidades, ¿no? Porque también nosotros cuando estamos en CAFI fuimos a la India a generar un vínculo comercial donde van a ser de 50% para ingresar, pero fuimos a hablar con los productores de allá que son los principales o los que se oponen a la entrada. Entonces, creo que también como instituciones, una buena institucionalidad hace también a mejorar la calidad o la respuesta del gobierno. Y como experiencia, contaba antes lo de la ley de emergencia frutícola, que para lograrla fue muy importante ir con un documento firmado por las principales cámaras donde estábamos con acuerdo. Pues, ¿qué pasaba? Siempre íbamos a hablar y por atrás venía un empresario que tenía el contacto directo u otro que decía, para un funcionario se le hace fácil, de decir, le das 3 o 4 opciones y póngase de acuerdo y después cuando estén de acuerdo me viene a ver, mira, no, tomo la que me gusta más. Entonces creo que ese desafío de construir y de construir representatividades de lo que es el sector frutihortícola a nivel nacional, creo que por supuesto cada cámara tiene sus instancias, pero hay cuestiones de este temas laborales. Ahí veía una pregunta de los planes sociales con respecto al trabajo temporario, que bueno, ahora se encontró una pequeña solución, gracias a una senadora de Salta, pero creo que es un tema básicamente, no, los planes sociales deberían ser una salida a una crisis como fue la del 2001 o la de la pandemia, pero lo que hay que crear es trabajo de calidad, las condiciones para que las empresas se puedan desarrollar y que haya trabajo privado, ¿no? Pero en principio, si no, para solucionarlo, creo que hay alternativas, esto de buscarle unas soluciones temporales, por lo menos de este estilo, ¿no? Pero volviendo a la institucionalidad, creo que es la forma que se construyen las sociedades que funcionan, es tener instituciones fuertes que también marquen al Estado el rumbo de alguna manera. Y creo que también esto del mercado, porque hay la atomización que hay de proveedores de frutas y hortícolas, hace que también el mercado central realmente da vergüenza cuando uno vela, y también por el punto de vista sanitario, pues está pudriendo la verdura, generando inóculos, está el aire cargado de hongos que después termina redundando en que la mercadería no dura o que usar más cantidad de productos para poder tratarla. Entonces creo que esto es importante. En el caso mío estoy encarando una candidatura para aportar desde adentro de la política, pero creo que también las instituciones tenemos una responsabilidad muy grande en esto, y que en la medida que podamos construir también estas visiones compartidas, o por lo menos ponernos de acuerdo cuáles problemas priorizar, porque el día de mañana me toca a mí, vienen con 20 problemas y no se puede atacar 20 a la vez. No, yo creo que decir, bueno, prioricemos si es el tema laboral, si es el tema de los mercados, si es el tema, y uno va atacando de a uno por vez, y creo que esos son los acuerdos mínimos que hay que ir construyendo para también hacer más efectivas las gestiones, ¿no? Así que en principio nos toca un desafío hasta noviembre, pero después de llegar van a tener un representante o quien por lo menos entienda el sector, y vamos a estar para defenderlo, porque nunca vamos a olvidar las raíces, ¿no? Así que muchas gracias. Bueno, Pablo, Cervantes escribió el Quijote y tu perro se puso a ladrar, así que podemos decir ladran Sánchez, o señal que cabalgamos en este momento. Todos te queremos agradecer este momento. Creo que ha sido un encuentro para Antropoceno de muy alto nivel, y te quiero invitar nuevamente a que te sumes a nuestras charlas, que invites a otras personas que no se animan a venir a este grupo a discutir, que vean que pueden comentar, presentar, disentir y compartir información que es muy importante para ellos y para nosotros también. Como siempre, amigos, los invito a todos, si quieren, prender sus cámaras y sus micrófonos para brindarle un fuerte abrazo a Pablo y despedirlo en este momento. Gracias, Pablo. Como siempre, les voy a recordar un poquito algunas actividades que tenemos previstas nosotros para Antropoceno en las próximamente. Si me lo pueden permitir, ahí estoy llegando con la cámara. Muy bien. Próximos eventos en Antropoceno. La semana que viene, pongan su agenda que tenemos a Diego Martínez, consejero general de Cultura y Educación, para tratar un tema tan delicado como es la situación educativa en la provincia de Buenos Aires. Pensemos un año de chicos en sus casas, retraso educativo, ahora que quieren que vuelvan a trabajar, a estudiar los sábados en el colegio. Creo que tenemos un tema muy clave en este momento, muy interesante. Y después para octubre ya tenemos 2 anticipos. Hacia la segunda semana de octubre
un tema muy fuerte. Hugo Worman Joffre, que es presidente de Poder Ciudadano, nos presenta 2 herramientas esenciales para la democracia: acceso a la información y protección de testigos y arrepentidos. Muy, muy fuerte. Y estuvimos hablando del Paraná hace unas semanas. Juan Carlos Venecia, que es director del Instituto de Desarrollo Regional, un gran conocedor del tema, va a charlar con nosotros sobre el Paraná y la hidrovía. Como siempre, estamos abiertos a nuevas sugerencias, que cada uno de ustedes traiga un amigo, traiga un tema, lo invite y lo armamos en la agenda para octubre y para noviembre. Antropoceno está cada día más activo y gracias a ustedes se mantiene con mucho interés para poder conversar entre todos. Señoras, señores, Pablo, todos ustedes, los invito a que nos veamos la semana que viene y agradecerles a todos por el tiempo y el entusiasmo que ponen en poder comunicarse a través de este medio. Que tengan todos muy buenas noches. Buenas noches. Chao, gracias. Buen trabajo. Suerte, Pablo. Gracias, Chao, muchas Pablo. gracias. Gracias.